Bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy hablaremos del libro La sustentabilidad urbana con el profesor Osvaldo López Bernal. ¿De dónde surgió la idea de escribir este libro? Bueno, la idea surge hace aproximadamente 15 años, cuando era estudiante de arquitectura, estaba en cuarto semestre y pues yo creo que en ese semestre sucede algo importante y es que reconozco la importancia de los temas ambientales y los temas ambientales aplicados a la arquitectura y la ciudad. Y realmente este libro es el resultado de todo un proceso de investigación y de profundización, de conocimiento y reconocimiento de la importancia del medio ambiente en la ciudad. El libro recoge una serie de experiencias profesionales, investigativas, alrededor del mismo tema siempre, el tema de cómo el desarrollo sostenible realmente se puede aplicar en la ciudad, y pues hoy logro materializar este sueño de investigación de mucho tiempo en el libro. Y pues también es importante reconocer que el libro no está terminado, sino el libro debe continuar. Profesor, ¿y cuál es el problema que se plantea en este libro? Bueno, el problema que plantea el libro es un problema que lo vivimos a diario en la ciudad, y es cómo lograr, cómo compatibilizar el asentamiento humano y la naturaleza. Ese es el punto central del libro, y cómo lograr que esta relación, que a través de la historia ha sido una relación poco armónica, llegue a ser armónica en el presente y en el futuro, y más teniendo en cuenta que la ciudad es un elemento que ha sido y va a ser en el futuro siempre de muchísima atracción para la población. Entonces, ¿eso qué significa? Que la población va a seguir llegando a la ciudad. ¿Y cómo se va a apropiar de la ciudad? De manera legal o de manera ilegal. Y el problema que se plantea en ese libro es precisamente que en su gran mayoría la población se está apropiando de los elementos naturales importantes de forma ilegal, generando grandes pérdidas a la ciudad en términos ambientales. El elemento central de eso es: ¿realmente es posible recuperar esas zonas y mantener esas zonas que garantizan el desarrollo ambiental y el desarrollo sostenible de la ciudad en el futuro? ¿Y cómo lograr de alguna manera armonizar esa relación que durante todo el proceso de desarrollo humano ha sido de alguna manera insostenible? Usted habla de desarrollo sostenible. ¿A partir de qué concepto se construye esa definición? Pues yo parto esencialmente de lo que se definió en las Naciones Unidas en la reunión de Río, pero el término como tal de desarrollo sostenible no es como mi punto de interés central, sino estos términos, cómo se aplican a la ciudad. O sea, ese era como mi punto central de investigación, porque de alguna manera lo que yo he encontrado en todos los proyectos de investigación y en muchas publicaciones es que todo el mundo habla de lo sostenible, del desarrollo sostenible, sobre política de sostenibilidad, pero como que no hay cosas tangibles que lleven a materializar realmente una visión real de cómo es una ciudad sostenible. Entonces ese es el punto central, poder de alguna manera medir la sostenibilidad en la ciudad y determinar cómo llegar realmente a estándares óptimos de sostenibilidad. ¿A través de qué? Del planteamiento de proyectos urbanos y a través de consolidación de grandes áreas ambientales al interior de la ciudad. ¿Y cuál es el objetivo de esta investigación? Tiene dos objetivos principales. El principal que yo he abordado era hacer un aporte en el tema de medio ambiente y específicamente en temas de sostenibilidad urbana y sostenibilidad ambiental y cómo se puede llegar a construir realmente estas ideas. Y el otro punto esencial, que de alguna manera lo pensé cuando era funcionario de la Secretaría de Planeación de Bogotá, era cómo volver útil estos proyectos y cómo realmente escoger los proyectos ideales que necesita una ciudad en un determinado momento. Lo que yo trato de plantear en el libro es cómo
desarrollar muchos proyectos, pero poder definir a través de modelaciones urbanas si el proyecto que se está pensando realmente cumple con las funciones conceptuales que fue elaborado y si realmente cumple con las expectativas de la comunidad antes de llevarse a construir y al final decir no sabe que este proyecto no era el que se esperaba. Pues ese creo que es uno de los principales aportes que estoy buscando con la investigación. ¿Cuántos capítulos componen este libro y cuáles son? El libro se compone de 6 capítulos. En el primer capítulo pues se aborda el tema central de la tesis sobre el desarrollo sostenible, por qué puede llegar a haber desarrollo sostenible en la ciudad, y se hace un recuento histórico de cómo la ciudad ha sido un elemento que a través de la historia lo único que le ha generado pérdidas ambientales al planeta de alguna manera. Después se trabajan conceptos como ecología urbana, conceptos desde el informe Meadows, cuando se empieza a plantear toda una corriente ambiental en muchos ámbitos del desarrollo humano, y principalmente me concentro en ese primer capítulo en entender qué es la sustentabilidad en la ciudad y para qué serviría el tema de sustentabilidad en la ciudad. Ya en el segundo capítulo, pues un elemento que siempre pues recorría como mis intereses era cuáles son los momentos en el proceso de planeación y de gestión urbana hacia la sustentabilidad. Pues en ese capítulo conceptualmente se plantea lo que se llaman los modelos de sostenibilidad o sustentabilidad urbana, y ahí planteo una serie de fases que lo que hacen es describir metodológicamente cómo hacer eso de diagnosticar, proponer y verificar si esos proyectos que se están planteando para esas zonas son los ideales o no. Ya en el tercer capítulo, pues específicamente se plantean variables e indicadores a analizar en los asentamientos urbanos, desde 4 variables ambientales, económicas, sociales y urbanas, y se plantean metodologías de análisis multivariable de cómo abordar integralmente el análisis de territorios y principalmente reconociendo la necesidad de tener visiones de alguna manera holísticas de cómo se consolida ese territorio. Ya en el cuarto capítulo, pues me centro en el estudio de caso del interés que teníamos en ese momento, el cual era el río Tunjuelito en Bogotá. Es un río que creo que es el más grande que cruza la ciudad de oriente a occidente y que tiene una importancia porque específicamente en ese río se localizan todos los asentamientos subnormales de la ciudad, o sea, es el límite entre la ciudad consolidada y la ciudad pobre. Aproximadamente se calcula que a lo largo del río hay unos 2 millones de habitantes viviendo en esas zonas y presenta un altísimo nivel de deterioro. Entonces, por eso me parecía importante escoger este sistema ambiental, ya que realmente sigo considerando que es la oportunidad de alguna recuperación social y económica que tiene la población en esa zona. En el capítulo quinto ya se hace el diagnóstico, se decide la formulación de proyectos estratégicos que se deberían desarrollar en ese río, y en el capítulo sexto se plantea si esos proyectos que se escogieron lograron mejorar la sustentabilidad o no. Desafortunadamente en la investigación los proyectos escogidos a modo de conclusión se definen que no logran mejorar sustancialmente la sostenibilidad del río, y eso hace plantear la necesidad de incorporar nuevas variables tanto sociales y económicas para llegar a obtener realmente proyectos que sean sustentables. Entonces, de ahí la importancia de la investigación. La noche de la ventana parda de Elizabeth Bejarano Soto se siente un grito libertario, construido con una sincera y eficaz exploración de una experiencia vivida y sabiamente transmutada en hecho poético.
Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Sociedad y Economía en el Valle del Cauca y Colombia. Compilador Luis Carlos Castillo. Esta publicación presenta una muestra de los trabajos realizados en el CITSE durante sus primeros 30 años de existencia. Allí se destaca un énfasis en investigar problemas de carácter regional con incidencia en la formación de nuestra nación. Profesor, ¿nos puede hablar acerca de los indicadores en el estudio de caso del río Tungelito? Los indicadores que se trabajan en el estudio de caso son una serie de información que se venía trabajando en proyectos específicos que nosotros veníamos desarrollando al interior de Planeación Distrital de Bogotá. Y trabajan a través de 4 variables: lo económico, lo social, lo urbano y lo ambiental. Entonces, a partir de eso, de escoger las variables, se identificaron posibles indicadores que deberían valorarse dentro del río para tener una visión integral y holística de la complejidad ambiental y urbana que tenía ese río. Y entre los elementos más representativos, pues se hizo toda una valoración desde el punto de vista urbano, por ejemplo, de la calidad de la vivienda, la calidad del espacio público, los conflictos viales, los tipos de usos del suelo que se daban ahí. Desde el punto de vista ambiental, pues se hicieron valoraciones de inundación, se hicieron valoraciones de contaminación del agua, de contaminación del aire, se hicieron valoraciones de geomorfología, geología, para poder construir todo un perfil ambiental. Desde el punto de vista social, pues se hicieron análisis de el nivel de educación que tenía la población, el nivel de cobertura de salud, se miró la estratificación, se miraron indicadores también de calidad de vida social, de mortalidad, morbilidad, seguridad al interior de los asentamientos que se estaban analizando, y desde el punto de vista económico se analizaron indicadores de productividad, qué tan rentables eran los suelos sobre los cuales estábamos hablando, y todo esto se llegó a una serie de indicadores, pero en sí los indicadores no nos decían mucho, sino eran
empezar a cruzar información para generar análisis multivariables que a la final nos permitía construir todo un perfil ambiental y sobre todo el perfil de nivel de sostenibilidad ambiental en que se encontraba el río al momento de hacer pues, el mapeo y hacer todo el registro de información que se hizo a la fecha más o menos año 2004. Profesor, durante la investigación, ¿hasta qué punto encontró respuesta a las preguntas que se planteó inicialmente? Se encontraron las respuestas que en su momento yo estaba buscando. Obviamente, las respuestas que se encontraron no llenaron totalmente las expectativas de la investigación y obviamente me di cuenta que es necesario reformular muchos elementos que se encontraron que a medida que hemos valorado la información que se tomó es necesario como volverla a valorar en este momento con otras nuevas ópticas y con nuevos desarrollos que se han tenido en términos tecnológicos, principalmente sistemas de información geográfico. Pero también creo que es el punto de partida para nuevas publicaciones que en este momento estamos trabajando en nuevos libros que lo que muestran es cómo precisar cómo mejorar las condiciones de calidad de vida de la población. Nosotros nos encontramos que a este nivel de información, a pesar de que se proponen proyectos, es necesario bajar de escala en los proyectos y generar nuevas investigaciones que permitan mejorar realmente las condiciones de calidad de vida de la población y por otro lado evitar esa vulnerabilidad que tiene la población a los riesgos y a las amenazas naturales por localizarse en zonas vulnerables, por ser población de escasos recursos la que principalmente se localiza. ¿Cómo se puede aplicar esta investigación y los resultados a nuestro contexto social? Pues un elemento fundamental desde que se planteó la investigación era precisamente que no fuera como un modelo que se aplicara exclusivamente a un objeto de estudio, sino que pudiera tener posibilidad de aplicarse a muchos objetos de estudio. Y eso creo que lo he venido realizando y específicamente al día de hoy ya hemos hecho esta misma metodología, lo hemos aplicado en Cali, por ejemplo al río Cali, en Yumbo al río Yumbo, hemos trabajado en Canadá, en el río San Lorenzo en Montreal, otro proyecto de investigación donde nos empiezan a arrojar resultados y lo que nos ha permitido es ir calibrando la metodología y de alguna forma nos ha ayudado a entender la realidad a través del análisis de sistemas ambientales urbanos. Son temas ya como de aplicación práctica. Y en términos de investigación, pues nos ha abierto una serie de líneas que estamos trabajando con los estudiantes de la Escuela de Arquitectura y con estudiantes a nivel de maestría y de doctorado que están y han venido desarrollando proyectos como ampliaciones o profundizaciones sobre ciertos capítulos que yo trabajé en el libro de investigación como tal. Lo más importante de este libro y que siempre pues, ha sido como una línea de pensamiento es poder dejar evidencia de los avances de investigación que se están haciendo y creo que el esfuerzo principal del libro es recoger esos elementos, es poder sintetizar todo un proceso de vida, de trabajo que elaboré durante los últimos 15 años y poderlo materializar en una publicación. Creo que son elementos importantes y pues me parece que lo más importante es agradecerle a todas las personas que en su momento apoyaron el proyecto de investigación, principalmente pues a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Secretaría de Planeación Distrital de Bogotá y pues a la Universidad del Valle, que finalmente fue la que consolidó este proyecto a través del programa editorial. Oficio de Infantes, autor Alejandro Ruiz Muñoz. Todo verdadero poeta sabe que la muerte consiste en aceptar el mundo como es. De allí que esté dispuesto a jugarse entero en cada palabra, en cada verso, para rebelarse contra la resignación que apaga los espíritus y estrecha el horizonte de la existencia humana. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias.
Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Teología de la liberación. Escrito en un lenguaje sencillo, el historiador Antonio José Echeverry hace un recuento histórico de cómo ha sido y es este proceso en Colombia desde la colonia, contextualizando local, continental y mundialmente con hechos las nuevas reflexiones religiosas para dar a entender que la teología de la liberación en Colombia es tanto resultado de un proceso como de circunstancias que la impulsan. Yo soy profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Valle. Trabajo en el departamento de proyectos en el área de urbanismo. Soy arquitecto, tengo una maestría en gestión ambiental urbana y un doctorado en urbanismo de la Universidad Nacional Autónoma de México. A mí me llamaba la atención temas relacionados con arte, con arquitectura, pero hay un elemento esencial que reconozco en la arquitectura y es que tiene una aplicación directa en la transformación del hábitat de la gente, de la sociedad en general. Y me parece importante reconocer este hecho, pero adicionalmente me doy cuenta que no solamente es importante el edificio en sí, sino hay un elemento que trasciende al edificio, que es la ciudad. Y la ciudad como un elemento de construcción social y cultural. Mi experiencia profesional se ha concentrado en temas de ciudad, específicamente en todo el tema de planeamiento urbano, gestión urbana, diseño urbano. He trabajado antes de estar como profesor de la Universidad del Valle en las oficinas de planeación municipal de Bogotá. He trabajado en planeación municipal en Palmira y planeación municipal de Yumbo como consultor y he trabajado principalmente en universidades privadas. En la actualidad soy director del Grupo de Investigación Hábitat y Desarrollo Sostenible de aquí de la universidad, el cual está reconocido por Colciencias. Un elemento esencial
que yo reconozco desde que era estudiante en la arquitectura es un alto nivel de forma empírica de cómo se hace la arquitectura. Y eso también ha llevado a que realmente uno encuentre muy poca producción de libros académicos a nivel de nuestra profesión. Entonces, yo he tratado de desarrollar investigación que se pueda llegar a publicar. Para mí es importante como ir dejando evidencia del alcance y de los avances que se han tenido en temas que hemos venido desarrollando. Un elemento fundamental que yo he encontrado a través de las publicaciones es que le permite a uno generar como un diálogo diferente con los estudiantes, porque uno tiene como evidencias del trabajo y pues obviamente me han ido enriqueciendo los discursos, los mismos escritos, los mismos argumentos, me han llevado más información y adicionalmente ha habido algo importante y es que ellos también están aprendiendo a partir de las metodologías que yo les propongo de aplicar dichos análisis a sus proyectos y creo que lo más importante es como reconocimiento de nuevas metodologías de investigación aplicables a la arquitectura y al urbanismo. Mi interés específico en este momento se centra en desarrollar lineamientos de calidad de vida urbana para la población más vulnerable. Entonces estoy trabajando en la actualidad en cómo generar, por ejemplo, espacio público en zonas marginales, cómo generar obras de mitigación contra inundaciones, obras de mitigación desde diseño de espacio público, por ejemplo, para deslizamientos, o sea, como que no solamente sea la visión estética de la arquitectura de la ciudad, sino que tenga trasfondo una ayuda a la población en el mejoramiento de su calidad de vida.